Weight loss solutions are not one size fits all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan, backed by expert-guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/4u to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/4u, forhers.com/4u. Paid for by Hims & Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply. En un mundo lejano, donde los cielos se cruzaban con los mares y las montañas tocaban las estrellas, existía un reino llamado Aetera. Este reino estaba dividido en dos territorios, el reino de la luz, un lugar brillante y lleno de magia pura, y el reino de las sombras, donde la oscuridad gobernaba con misterio y poder. En el reino de la luz, vivía una joven llamada Helena, hija de la gran guardiana de los elementos. Ella poseía una rara habilidad. Podía invocar la luz para crear formas, curar heridas y proteger a los suyos. Sin embargo, Helena no estaba conforme con su vida tranquila y perfecta. Tenía un deseo profundo de explorar más allá de las fronteras conocidas, hacia el reino opuesto, el reino de las sombras. Por otro lado, en el reino de las sombras, existía un joven llamado Iván, un príncipe misterioso marcado por un destino sombrío. Aunque su reino se caracterizaba por el control de las sombras y la oscuridad, Iván poseía un poder único, podía manipular tanto la luz como la oscuridad, un don que le otorgaba un gran poder pero también una carga pesada que le hacía sentirse incompleto. El destino de ambos jóvenes estaba entrelazado desde su nacimiento, sin que ellos lo supieran. Las fuerzas del equilibrio entre la luz y la oscuridad comenzaban a desmoronarse, y solo un ser que pudiera dominar ambas fuerzas sería capaz de restaurar el orden en Aetera. Un día, durante un eclipse que oscureció todo el cielo, Helena decidió cruzar la frontera entre los dos reinos en busca de respuestas sobre la misteriosa energía que sentía en su interior. Su viaje la llevó a un antiguo bosque donde encontró a Iván, quien también había seguido el mismo camino en busca de la verdad. Al principio, ambos se miraron con desconfianza, representando la luz y la sombra en una misma persona. Pero rápidamente, descubrieron que compartían un destino común, el eclipse había desatado una fuerza oscura que amenazaba con destruir a Aetera. Solo uniendo sus poderes podrían restaurar el equilibrio. A lo largo de su aventura, Helena e Iván viajaron por montañas encantadas, atravesaron ríos de fuego y desiertos de niebla, enfrentándose a criaturas mitológicas y oscuros hechiceros. En cada desafío, sus habilidades se complementaban. Helena iluminaba el camino, mientras Iván usaba las sombras para protegerlos. Finalmente, llegaron al corazón del reino de las sombras, un templo antiguo donde los dos reinos se unían en un punto de energía pura. Allí, Helena e Iván se enfrentaron a la entidad que había despertado, una criatura que alimentaba el caos y que intentaba destruir tanto la luz como la oscuridad. En una batalla épica, Helena e Iván unieron sus fuerzas, combinando luz y sombra en una explosión de energía que restauró el equilibrio. El reino de la luz comenzó a brillar con más fuerza, mientras que el reino de las sombras recuperó su misterio, pero ya no era un lugar de oscuridad total. Helena e Iván, ahora unidos por un lazo inquebrantable, gobernaron juntos los dos reinos, recordando siempre que solo el equilibrio entre la luz y la oscuridad podía garantizar la paz en Aetera. Y así, los dos jóvenes se convirtieron en leyendas, cuyos nombres eran recordados por generaciones como los guardianes del equilibrio eterno. Después de la victoria sobre la entidad oscura, Helena e Iván regresaron a sus respectivos reinos, pero la paz que habían restaurado no era tan sólida como esperaban. Aunque el equilibrio había sido restaurado, las tensiones entre los dos reinos persistían. Los habitantes del reino de la luz desconfiaban de las sombras, y aquellos del reino de las sombras temían la creciente influencia de la luz. Helena, que había crecido en un ambiente de pureza y esperanza, comprendía la necesidad de sanar las viejas heridas entre los dos reinos. Así que,
con la bendición de su madre, la gran guardiana, emprendió un nuevo viaje hacia el reino de las sombras, esta vez con un propósito más grande, lograr una verdadera alianza entre los dos pueblos. Iván, por su parte, comprendía que la sombra no solo era poder, sino también refugio, y que la luz no siempre era sinónimo de bondad. Por eso, se dispuso a hablar con su pueblo, explicando la necesidad de la coexistencia, y que, sin el apoyo de la luz, las sombras perderían su significado. Ambos, con corazones llenos de incertidumbre, viajaron hacia el corazón del otro reino. El camino no fue fácil, enfrentaron resistencia, desconfianza y hasta traiciones de aquellos que temían la unión. Sin embargo, Helena e Iván no se rindieron. En cada encuentro con los líderes de las tribus y las aldeas, demostraron que la cooperación entre la luz y la oscuridad no significaba el fin de sus identidades, sino el comienzo de un nuevo futuro. En el reino de las sombras, Helena encontró una misteriosa anciana que le enseñó a controlar la sombra dentro de sí misma. No solo su magia de luz, sino también la oscuridad que llevaba en su interior, un aspecto de ella misma que había temido. A través de las sombras, Helena aprendió a ver las cosas desde una perspectiva más profunda, comprendiendo las emociones humanas, las luchas internas, y la belleza de la calma nocturna. En el reino de la luz, Iván se enfrentó a la desconfianza de los suyos, pero en su interior también encontró la luz que tanto había buscado. Aprendió a usar su poder para sanar, no solo a los demás, sino también a sí mismo. La luz ya no era un símbolo de pureza sin complejidad, sino una fuerza que podía iluminar las sombras de la verdad y las emociones más profundas. Cuando finalmente se reencontraron en el templo donde había comenzado todo, Helena e Iván ya no eran los mismos. El tiempo había forjado un lazo más fuerte entre ellos, y su entendimiento mutuo había crecido. Juntos, invocaron una ceremonia antigua para sellar la paz, una danza ritual entre la luz y las sombras, que representaba la unión de sus reinos. Este acto simbolizó no solo la reconciliación, sino también el nacimiento de una nueva era. Las sombras ya no eran temidas, ni la luz era vista como una amenaza. En su lugar, ambos reinos se transformaron en una mezcla de armonía, donde cada aspecto de la vida, ya fuera oscuro o luminoso, tenía su lugar. Helena e Iván, ahora gobernantes de Aetera, comenzaron a enseñar a sus pueblos la verdadera lección, que sin la luz, las sombras no existirían, y sin las sombras, la luz sería cegadora. El equilibrio era la clave, no solo para los reinos, sino también para cada ser vivo. Con el tiempo, los dos jóvenes viajaron juntos por todo Aetera, llevando la paz y el entendimiento allá donde fueran, creando puentes entre diferentes pueblos y culturas. Aunque su viaje nunca terminó, sabían que el verdadero poder residía en su capacidad de ver lo bueno en el otro, sin importar las diferencias. Y así, el reino de Aetera floreció, un lugar donde la luz y la sombra danzaban juntas en armonía, bajo un cielo que reflejaba las estrellas de ambos mundos. Los años pasaron, y el reino de Aetera vivió una época de prosperidad sin igual. Bajo el reinado de Helena e Iván, las antiguas divisiones entre los reinos de la luz y las sombras se desvanecieron, y las criaturas míticas que una vez vivieron en aislamiento comenzaron a habitar juntos en armonía. Los humanos, las bestias aladas, los elfos y las sombras, todos coexistían en un equilibrio que parecía invencible. Sin embargo, el equilibrio que tanto había costado alcanzar no era algo que pudiera mantenerse sin esfuerzo. Con el paso del tiempo, nuevas amenazas comenzaron a surgir, menos visibles pero igualmente peligrosas. Un antiguo grupo conocido como los Hijos del Eclipse, aquellos que habían estado presentes cuando la oscuridad había estado a punto de consumirlo todo, comenzaron a reemerger en las sombras. Estos seres, aunque ya no poseían el poder de la entidad que Helena e Iván habían derrotado, aún guardaban fragmentos de la magia oscura. Con el regreso de los Hijos del Eclipse, la paz de Aetera se vio amenazada una vez más. Los rumores hablaban de que estos seres deseaban unificar las fuerzas oscuras para sumergir al mundo en una eterna noche, donde la luz sería consumida por completo. Helena e Iván, aunque sabían que su vínculo de poder mutuo era fuerte, comprendían que para derrotar esta nueva amenaza necesitarían algo más que sus habilidades individuales. Decidieron, por lo tanto, invocar a los guardianes de los elementos,
un grupo de poderosos seres que antaño habían mantenido el equilibrio en Aetera. Los guardianes, cada uno representante de uno de los elementos fundamentales, fuego, aire, tierra, agua y espíritu, habían estado dormidos en sus respectivos dominios, esperando que el equilibrio fuera alterado lo suficiente como para necesitar su intervención. Con una ceremonia ancestral, Helena e Iván despertaron a los guardianes. Cada uno de ellos tenía su propio carácter y poder, y aunque al principio desconfiaban de los dos jóvenes, pronto comprendieron la importancia de su misión. Juntos, comenzaron a reunir fuerzas para detener a los hijos del eclipse, pero esta vez, el desafío era diferente, debían no solo enfrentarse a enemigos poderosos, sino también unir los elementos de la naturaleza de Aetera. El fuego y el agua, por ejemplo, nunca habían trabajado en conjunto, pues ambos representaban fuerzas opuestas. De igual manera, el aire y la tierra tenían historias de conflicto. Sin embargo, gracias a la sabiduría adquirida durante sus años de reinado, Helena e Iván encontraron la manera de mediar y crear una conexión entre estos elementos. Fuego y agua comenzaron a aprender de las limitaciones del otro, aire y tierra comprendieron que su interacción podía generar vida en lugar de destrucción. El reto más grande fue el del espíritu, el quinto elemento, que solo podía ser controlado por aquellos que tuvieran el corazón puro y la visión clara. Iván, al haber recorrido su propio viaje de entendimiento y reconciliación, y Helena, con su luz y su capacidad para ver el potencial incluso en lo más oscuro, se unieron en un acto profundo de conexión espiritual. Fue así que lograron dominar el elemento del espíritu, unificando todos los poderes en una fuerza colectiva. Mientras tanto, los hijos del eclipse se organizaban en las sombras, dispersos en pequeños grupos, tratando de corromper todo lo que tocaban. Se infiltraron en los rincones olvidados de Aetera, despertando a criaturas antiguas que habían sido selladas, como dragones oscuros y espectros malignos, con la intención de traer caos y destrucción. En una batalla final en el corazón del antiguo templo de las sombras, los guardianes de los elementos se enfrentaron a los hijos del eclipse. Helena e Iván, ahora más poderosos que nunca, lideraron el ataque. La lucha fue feroz y desgarradora, pero con la unión de los 5 elementos y su alianza inquebrantable, derrotaron a los hijos del eclipse, sellando su magia oscura para siempre. Sin embargo, al hacerlo, Helena e Iván sabían que el equilibrio nunca podría ser tomado por sentado. El mundo de Aetera seguiría siendo un lugar donde la luz y la sombra coexistirían, y el papel de sus guardianes sería siempre el de mantener esa armonía. Agradecidos por la victoria, los dos jóvenes regresaron a sus reinos. A partir de ese momento, no solo gobernaron como reyes y reinas, sino también como protectores del equilibrio, conscientes de que el verdadero poder no estaba en la luz ni en la oscuridad, sino en la capacidad de encontrar armonía en lo aparentemente opuesto. Así, el reino de Aetera continuó prosperando bajo su sabiduría, un lugar donde las diferencias ya no se temían, sino que se celebraban, y donde la paz era un reflejo de la comprensión profunda entre la luz y la sombra. Con el tiempo, la paz que Helena e Iván habían restaurado se convirtió en una leyenda. Los habitantes de Aetera, ahora seguros y unidos, comenzaron a construir una sociedad que no solo valoraba la coexistencia de la luz y la oscuridad, sino también la diversidad en todos sus aspectos. La armonía entre los elementos y las criaturas, que alguna vez parecían imposibles, era ahora la base de la vida cotidiana. Sin embargo, a medida que los años pasaban, el equilibrio que habían logrado se volvió un desafío constante. En las fronteras del reino de las sombras, comenzaron a aparecer nuevos vestigios de antiguos poderes olvidados. En lugares remotos de Aetera, las criaturas míticas, que habían sido restauradas a la luz de la paz, comenzaron a mostrar signos de agitación. Un grupo de rebeldes, que no aceptaba la unión de los dos reinos, comenzó a tomar forma en las sombras, conocidos como los hijos del sol y la luna. Este grupo creía que la única manera de lograr una paz verdadera era separando nuevamente las dos fuerzas, dejando que cada reino se aislara en su propia naturaleza. Helena e Iván sabían que esta nueva amenaza requeriría más que solo la fuerza. De hecho, la única manera de evitar una guerra entre los reinos era una vez más restaurar el equilibrio, pero esta vez de una forma aún más profunda. Los dos decidieron viajar a los antiguos templos, donde los espíritus ancestrales de Aetera residían,
para buscar respuestas que los ayudaran a mantener la paz. Su viaje los llevó a lugares misteriosos, la montaña de los ecos, donde se decía que las voces del pasado podían ser escuchadas, la ciudad del viento, construida sobre una red de raíces de árboles gigantescos, y el valle de las sombras, donde los recuerdos del pasado siempre volvían a la vida. Durante estos viajes, Elena e Iván se dieron cuenta de que el equilibrio no solo dependía de sus propios poderes o de la magia de los elementos, sino de la voluntad de todo Aetera de vivir en unidad. En cada lugar, recibieron visiones de los antiguos sabios, quienes les enseñaron que el equilibrio no es algo estático, sino una constante evolución. La luz y la sombra, el fuego y el agua, la tierra y el aire, no eran solo fuerzas externas, sino también internas, dentro de cada ser vivo. Comprendieron que para mantener la paz duradera, debían enseñar a todos los habitantes de Aetera a encontrar el equilibrio dentro de sí mismos. Al regresar a su reino, Elena e Iván convocaron a una asamblea de los pueblos más influyentes de Aetera. Juntos, idearon un plan para establecer la Academia de los Elementos, un lugar donde jóvenes de todas las razas pudieran aprender a equilibrar la luz y la sombra, a comprender los elementos y a conocer los secretos de la naturaleza y la magia. Esta academia no solo se enfocaría en el poder, sino en la sabiduría, la comprensión y la paz interior. Mientras tanto, los hijos del Sol y la Luna, aunque poderosos en su fe en la separación de las fuerzas, comenzaron a ver el impacto de las enseñanzas de Elena e Iván. Muchos de sus seguidores, que habían sido engañados por el miedo y la división, comenzaron a cuestionar su causa. Algunos decidieron abandonar el grupo, al darse cuenta de que la verdadera paz no nacía de la segregación, sino de la unidad. Sin embargo, los líderes más radicales del grupo de los hijos del Sol y la Luna no cedieron tan fácilmente. En un último intento de dividir los reinos, desataron una tormenta de sombras, una magia oscura que amenazaba con borrar la luz de Aetera por completo. La tormenta oscureció los cielos y paralizó a los habitantes de todo el reino, provocando temor y desesperación. Elena e Iván, sabiendo que esta batalla sería la más difícil que enfrentarían, unieron todos los elementos y convocaron a los guardianes de los elementos para enfrentarse a la tormenta. En un acto de sacrificio, Elena y Iván fusionaron su poder, combinando la luz, la oscuridad, y todos los elementos en un solo flujo de energía. La magia fue tan intensa que la tormenta comenzó a disiparse, pero no antes de que los dos jóvenes sintieran el peso de la fatiga de su unión. Finalmente, con la ayuda de los estudiantes de la Academia de los Elementos, quienes usaron los conocimientos adquiridos para contener la última oleada de oscuridad, los hijos del Sol y la Luna fueron derrotados. No a través de la violencia, sino por la comprensión y el poder de la unidad. Aetera había aprendido, una vez más, que el equilibrio no se lograba solo con el poder, sino con la cooperación y el entendimiento mutuo. Tras esta victoria, Elena e Iván decidieron que era hora de ceder parte de su poder y su influencia a la siguiente generación, confiando en que los principios de equilibrio que habían enseñado perdurarían. Aetera, con sus dos reinos ahora verdaderamente fusionados, comenzó a prosperar aún más, convirtiéndose en un faro de esperanza para otros mundos lejanos que también luchaban por la armonía. Así, la historia de Elena e Iván se convirtió no solo en una leyenda de héroes, sino en una enseñanza eterna para todo Aetera. El verdadero poder radica en saber que, aunque la luz y la sombra sean opuestas, son necesarias para crear una existencia completa y equilibrada. Con el paso de los años, la Academia de los Elementos se convirtió en un faro de sabiduría para todas las razas y culturas de Aetera. Jóvenes de todos los rincones del reino viajaban hasta allí para aprender a dominar los elementos y, lo más importante, para aprender a vivir en armonía con ellos. Los antiguos templos que Elena e Iván habían visitado en su viaje de autodescubrimiento fueron restaurados como lugares sagrados de enseñanza, donde los estudiantes aprendían tanto la magia como la filosofía del equilibrio interno. Elena e Iván, aunque ya no tan jóvenes, continuaron liderando a Aetera con sabiduría. Los dos reinos que una vez estuvieron divididos eran ahora uno solo, un lugar donde las diferencias eran celebradas y no temidas. Pero sabían que el equilibrio era algo que debía renovarse constantemente. Por eso, continuaron viajando, no solo como gobernantes, sino también como guardianes del equilibrio. Un día,
mientras exploraban las tierras más allá de las fronteras conocidas de Aetera, Elena e Iván llegaron a un misterioso bosque en el que nunca antes habían estado. En su interior, encontraron una antigua fuente de agua cristalina que emitía una luz suave y cálida. Al acercarse, la fuente comenzó a brillar con intensidad, y una figura etérea emergió del agua, una mujer de cabello largo y plateado, vestida con una túnica de la misma luz que irradiaba la fuente. La mujer se presentó como Eira, la guardiana de la sabiduría universal, una entidad que había existido desde los albores del mundo, más allá de las leyes de la luz y la oscuridad. Ella les explicó que el equilibrio que habían logrado en Aetera era solo una parte de un propósito más grande. Aetera, como todo en el universo, era un reflejo de la interacción entre la luz y la sombra, pero también existían otros mundos y dimensiones donde las mismas fuerzas luchaban por el equilibrio. Eira les reveló que el ciclo de creación y destrucción que había comenzado en Aetera no era único, sino que se repetía en muchos lugares del cosmos. Y ahora, el equilibrio de Aetera no solo era crucial para su propio reino, sino para todo el universo. Los hijos del Sol y la Luna, aunque derrotados en Aetera, formaban parte de una red más amplia de fuerzas que deseaban desatar el caos en muchas otras dimensiones. El equilibrio no solo debe ser mantenido en Aetera, dijo Eira con voz suave pero firme, sino que debe ser extendido a otros mundos, otros reinos. Solo cuando el equilibrio sea restaurado en todo el cosmos, se evitará la destrucción total. Elena e Iván, al escuchar estas palabras, comprendieron que su misión aún no había terminado. El destino de Aetera estaba interconectado con el de otros mundos, y la paz que habían logrado debía extenderse más allá de sus fronteras. Eira les ofreció la oportunidad de viajar a otros reinos, de explorar más allá de lo conocido, y de compartir los conocimientos de equilibrio que habían adquirido con otros seres y mundos. Con el corazón lleno de propósito renovado, Elena e Iván regresaron a Aetera para preparar a su gente para esta nueva misión. Junto con los mejores alumnos de la Academia de los Elementos, comenzaron a formar una nueva orden, los embajadores del equilibrio. Estos seres, elegidos por su sabiduría, su comprensión de los elementos y su capacidad para unir la luz y la sombra, serían enviados a diferentes mundos para ayudar a restaurar el equilibrio en otras dimensiones. Los embajadores del equilibrio viajaron a través de portales místicos, cruzando universos y enfrentándose a desafíos que ni siquiera Elena e Iván habían anticipado. En cada mundo, compartían las enseñanzas de la luz y la sombra, la importancia de la unidad en la diversidad, y la necesidad de armonizar las fuerzas en conflicto. Algunos mundos aceptaron el mensaje rápidamente, mientras que otros necesitaron más tiempo y paciencia. A lo largo de sus viajes, Elena e Iván se dieron cuenta de que el equilibrio no se lograba solo a través de la magia o el poder, sino a través de la conexión entre los seres. A medida que viajaban por diferentes reinos, descubrieron que cada mundo tenía su propia interpretación de la luz y la oscuridad, pero todos compartían una verdad común: la verdadera paz se encontraba cuando los seres aceptaban tanto sus sombras como sus luces internas. El universo, vasto y lleno de misterios, comenzó a cambiar poco a poco. El caos que alguna vez amenazó con destruir a Aetera y otras dimensiones comenzó a desvanecerse, reemplazado por una red de armonía que se expandía lentamente. Elena e Iván, aunque agotados por el largo viaje, nunca perdieron su fe en el poder de la unidad. Sabían que, aunque el camino hacia el equilibrio era largo y lleno de desafíos, cada paso que daban acercaba al universo a un futuro mejor, uno donde la luz y la oscuridad coexistieran no solo en Aetera, sino en todos los reinos. Y así, la historia de los guardianes del equilibrio se extendió a través de las estrellas y las dimensiones, recordando a todos que, al final, la paz no es un destino, sino un viaje eterno de comprensión, aceptación y crecimiento. Con el paso de los siglos, la figura de Elena e Iván, los primeros embajadores del equilibrio, se convirtió en una leyenda eterna, un faro de esperanza y un recordatorio para todos los mundos de que el equilibrio no era solo una lucha entre fuerzas opuestas, sino una danza constante, un viaje sin fin que requería sacrificio, sabiduría y, sobre todo, amor. Los embajadores del equilibrio continuaron viajando a través de los portales interdimensionales, extendiendo sus enseñanzas. Cada mundo al que llegaban ofrecía nuevos desafíos, pero también nuevas perspectivas.
Algunos reinos estaban sumidos en guerras eternas entre la luz y la oscuridad, mientras que otros vivían en la apática indiferencia, sin comprender la necesidad de una fuerza que uniera sus extremos. Cada vez que los embajadores lograban encender una chispa de cambio, el equilibrio se restauraba un poco más. Helena, aunque con la experiencia de muchos viajes a sus espaldas, seguía con su capacidad de ver el potencial en lo más oscuro y lo más luminoso de cada mundo. Iván, por su parte, se convirtió en un símbolo de sacrificio y humildad, guiando con una paciencia infinita, enseñando que el equilibrio verdadero solo se lograba cuando cada ser vivía en armonía consigo mismo. En uno de sus viajes más lejanos, Helena e Iván llegaron a un mundo extraño, donde la luz y la sombra no existían como tales. En este reino, las entidades que habitaban no tenían forma física, sino que se definían por sus pensamientos, emociones y recuerdos. El mundo, conocido como Retar, era un lugar donde todo parecía suspendido en el aire, un universo sin gravedad ni tiempo, pero lleno de pensamientos errantes, inquietos y, en muchos casos, desconectados. Allí, los embajadores encontraron una crisis de equilibrio más compleja que cualquier otra que hubieran enfrentado. Las emociones de las entidades de Retar, debido a su naturaleza intangible, no eran limitadas por las leyes físicas, lo que hacía que los sentimientos de los seres se multiplicaran y se distorsionaran en un caos sin fin. La tristeza se convertía en desesperación infinita, el amor en una obsesión destructiva, y el miedo en una angustia interminable. Para restaurar el equilibrio en Retar, Helena e Iván comprendieron que no solo tendrían que enseñarles a las entidades sobre la coexistencia de la luz y la oscuridad, sino que también tendrían que mostrarles cómo gestionar sus propios pensamientos y emociones. Guiados por la sabiduría adquirida a través de sus años de viajes, Helena sugirió una práctica que solo se podía realizar en Retar, la confrontación del pensamiento, un ritual en el que las entidades debían enfrentarse a sus emociones más profundas y, al hacerlo, aprender a balancearlas. La ceremonia consistía en crear una conexión profunda con la esencia de cada entidad, ayudándoles a visualizar sus emociones como sombras y luces que coexistían en su interior. Con el tiempo, y mediante ejercicios de meditación y conciencia, las entidades de Retar aprendieron a aceptar y comprender sus propios miedos, deseos y deseos más oscuros, comprendiendo que estas emociones no debían dominarles, sino coexistir con su luz interior. El éxito de la misión en Retar marcó un nuevo capítulo en la historia de los embajadores. Habían aprendido que el equilibrio no solo se trataba de gestionar las fuerzas externas, sino también de comprender y aceptar las complejidades internas. Esta lección se convirtió en uno de los pilares de sus enseñanzas en los mundos que visitaban. Mientras tanto, en Aetera, el legado de Helena e Iván continuó siendo una guía para la humanidad y las criaturas mágicas que vivían allí. La Academia de los Elementos se expandió, y más seres acudían a aprender sobre el equilibrio, no solo en términos de magia, sino también en la vida diaria. Aetera se convirtió en un lugar de intercambio cultural y espiritual, donde seres de todo el universo podían venir a compartir sus experiencias y aprender los unos de los otros. La última vez que Helena e Iván regresaron a Aetera, lo hicieron no como gobernantes, sino como viajeros sabios, portadores de una verdad eterna. El equilibrio es un viaje que nunca termina, pero es un viaje que transforma todo lo que toca. Los habitantes de Aetera, agradecidos por sus sacrificios y logros, les ofrecieron un lugar de descanso, un santuario en el corazón del reino donde los recuerdos de sus aventuras se grabaron en las estrellas, como testamento de su misión. Con el paso del tiempo, los embajadores del equilibrio se convirtieron en figuras míticas, pero su legado siguió vivo. La gente de Aetera, y de los mundos lejanos, siguió compartiendo las enseñanzas de Helena e Iván, y, de alguna manera, el equilibrio perduró. El ciclo de la luz y la sombra continuó, no como fuerzas opuestas, sino como partes complementarias de una existencia plena. Y, en algún rincón del universo, Helena e Iván, aún como guardianes del equilibrio, seguían viajando, aprendiendo, compartiendo y transformando mundos, recordando siempre que el verdadero poder no reside en la victoria sobre la oscuridad, sino en la capacidad de abrazar tanto la luz como la sombra dentro de uno mismo. A través de los siglos, las enseñanzas de Helena e Iván continuaron evolucionando. Aunque su presencia física se desvaneció con el tiempo,
Su legado no solo perduró en las palabras y las historias, sino también en las almas que continuaron su misión. Los embajadores del equilibrio se convirtieron en una orden venerada en muchos mundos, y aquellos que elegían unirse a sus filas sabían que el viaje hacia la restauración del equilibrio era tanto externo como interno, un viaje que solo podía alcanzarse con humildad, sacrificio y comprensión profunda. En cada nuevo reino al que llegaban los embajadores, ya no eran solo mensajeros de la luz, sino también guardianes de los recuerdos de los antiguos, aquellos que habían entendido la importancia de la dualidad, la coexistencia y la armonía. Habían aprendido que no solo el equilibrio físico o espiritual importaba, sino también el equilibrio de las historias y las tradiciones. En muchos mundos, el olvido de las antiguas sabidurías había sido la raíz de la discordia, por lo que los embajadores enseñaban a los pueblos a honrar su pasado mientras se preparaban para el futuro. En uno de sus viajes más recientes, los embajadores llegaron a un planeta conocido como Celara, un mundo de gigantescos océanos de agua y aire, donde la gente vivía flotando en enormes islas suspendidas en el cielo. En Celara, las estaciones cambiaban con una rapidez vertiginosa, provocando ciclos de abundancia y escasez, de paz y caos. Los habitantes del planeta luchaban por mantener la estabilidad en su entorno, pero la constante inestabilidad de su mundo les había llevado a una desesperación colectiva, incapaces de encontrar un equilibrio entre el control de sus elementos y la aceptación de sus fluctuaciones naturales. Al llegar, los embajadores se dieron cuenta de que la clave de la restauración de Celara no era solo una cuestión de dominar los elementos, sino de entender que la naturaleza misma del mundo era un ciclo continuo de cambio. Celara no podía ser detenido, ni podía ser completamente controlado, y el reto de los embajadores era ayudar a los seres de este mundo a abrazar la impermanencia, a encontrar paz en la aceptación de que las fluctuaciones eran parte intrínseca de su vida. Después de varios intentos fallidos de enseñarles técnicas de estabilización, los embajadores finalmente comprendieron que la respuesta no estaba en tratar de dominar el cambio, sino en encontrar el equilibrio dentro de la incertidumbre. Guiaron a los habitantes de Celara a crear un sistema de vida basado en la flexibilidad y la resiliencia, enseñándoles que, aunque no podían predecir lo que vendría, podían construir estructuras dentro de sí mismos que les permitieran enfrentarlo con valentía y serenidad. Este enfoque revolucionó la forma en que los pueblos de Celara pensaban sobre la estabilidad. Comenzaron a ver el cambio como algo no a temer, sino a abrazar, y a tomar decisiones no basadas en un control rígido, sino en la capacidad de adaptarse con sabiduría a las fluctuaciones del mundo que los rodeaba. Sin embargo, mientras los embajadores continuaban extendiendo su influencia por Celara, algo oscuro comenzó a formarse en las fronteras del cosmos. A medida que los mundos se equilibraban, una nueva fuerza emergió en las sombras del universo, una que no estaba interesada en la coexistencia ni en la dualidad, sino en la uniformidad. Esta nueva fuerza, conocida como el vacío, creía que el equilibrio entre la luz y la oscuridad solo podía alcanzarse eliminando completamente uno de los dos. El vacío no deseaba el caos, pero su visión del equilibrio era extrema, la creación debía reducirse a un estado homogéneo, sin distinciones, donde la luz y la sombra desaparecieran por completo en un mar de indiferencia. Los embajadores del equilibrio, aunque conscientes de que su misión de restauración estaba cerca de su fin, comprendieron que esta nueva amenaza debía ser enfrentada con una fuerza aún mayor que la que habían usado hasta ahora. El vacío representaba no solo una lucha entre opuestos, sino una negación de todo lo que los embajadores habían enseñado, que el verdadero equilibrio reside en la coexistencia de las diferencias, en la aceptación de la pluralidad de la existencia. Elena e Iván, ahora más sabios que nunca, se dieron cuenta de que enfrentarse a el vacío no solo sería una batalla física o mágica, sino una confrontación de conceptos fundamentales. Esta vez, no se trataría de fusionar luz y oscuridad, sino de mostrar que la verdadera fuerza del equilibrio radica en la aceptación de la diversidad, en la capacidad de ver la belleza en las diferencias y en comprender que la perfección no se encuentra en la uniformidad, sino en la aceptación y respeto de la multiplicidad. Con esta comprensión, los embajadores decidieron convocar a los guardianes de todos los mundos, a los más sabios de cada reino, a un consejo universal. La batalla contra el vacío no sería librada por un solo ser o un solo reino, sino por toda la red de mundos que, a lo largo de los milenios,
había aprendido a vivir en armonía a través de la aceptación y la comprensión de la dualidad. Este consejo no solo consistiría en una lucha física contra la fuerza del vacío, sino en un esfuerzo colectivo para preservar la belleza de la diversidad cósmica. Sería una guerra de ideas, de principios, donde la clave sería el poder de la pluralidad, la fuerza de un cosmos que no buscaba ser unificado en uniformidad, sino equilibrado en su riqueza infinita. Y así, mientras las estrellas se alineaban en una nueva era, Elena e Iván, junto con los embajadores del equilibrio, comenzaron la última fase de su misión, dispuestos a enseñar una vez más al universo que el verdadero equilibrio no reside en la destrucción de las diferencias, sino en su celebración y aceptación. La batalla contra el vacío estaba por comenzar, pero esta vez, sabía que la victoria no solo sería sobre la oscuridad, sino sobre la indiferencia misma, preservando para siempre el complejo y hermoso tapiz del universo. La lucha contra el vacío comenzó de una manera inesperada. Los embajadores del equilibrio, guiados por Elena e Iván, sabían que la batalla sería mucho más que un enfrentamiento físico. El vacío, con su idea de homogeneidad, había comenzado a afectar no solo las tierras y cielos de los mundos, sino también las mentes y corazones de aquellos que habitaban en ellos. El vacío no atacaba directamente con oscuridad, sino con indiferencia, eliminando gradualmente las conexiones emocionales entre los seres, haciéndolos olvidar lo que los hacía únicos, lo que los hacía conectados entre sí. En los reinos más alejados, los pueblos que antes vivían en armonía con sus elementos comenzaron a perder su sentido de identidad. Los magos ya no sentían el poder de la tierra, los seres alados perdían la capacidad de volar, y los sabios ya no sentían la chispa de la curiosidad. El vacío se extendía no solo en el plano físico, sino en la conciencia colectiva, borrando los recuerdos, las emociones y, lo peor de todo, la comprensión de la importancia de la diversidad. Los embajadores sabían que la batalla no podía librarse solo con magia o con fuerza física, sino que debían enfrentar la raíz misma del vacío, la desconexión. Decidieron que, para detener este mal, debían restaurar los lazos entre todos los mundos, reforzar la red de comprensión y amor que había sido tejida a lo largo de los siglos, desde que Elena e Iván comenzaron su misión de equilibrio. Por lo tanto, convocaron a una asamblea de todos los seres que habían ayudado a restaurar el equilibrio en los mundos. Los guardianes de la luz, los seres de las sombras, las criaturas que habitaban los valles más profundos y los cielos más elevados, los humanos y los seres elementales, todos se reunieron en el centro del cosmos, donde las fronteras entre los mundos se desdibujaban. Este lugar era el corazón de la conexión, un espacio entre los reinos donde las ideas y las emociones podían entrelazarse libremente. En ese espacio, Elena e Iván comenzaron a relatar las historias de todos los mundos que habían visitado, de todas las personas y seres que habían encontrado y salvado. Recordaron las diferencias de cada reino, desde las majestuosas montañas de Teralis hasta los misteriosos océanos de Celara, desde las tierras flotantes de Aetera hasta las vastas llanuras de Sende. Hablaron de los pequeños gestos de bondad que habían visto, de las luchas por la justicia, de las risas compartidas en medio de la adversidad. Relataron cómo, en cada ser, en cada cultura, había algo único, algo irreemplazable que enriquecía el universo entero. Al hacerlo, comenzaron a encender una luz en el corazón de la conexión. Esta luz no era solo una llama física, sino una representación del poder de la diversidad, del reconocimiento de que todo ser tiene un papel, un propósito, que ninguna existencia es superflua, y que la vida misma solo es posible gracias a la interacción entre todas sus partes. Pero el vacío no permaneció inactivo. Al percatarse de que los embajadores estaban uniendo nuevamente los mundos, desató su poder más oscuro, intentando desintegrar el corazón de la conexión con una ola de frialdad absoluta. Un muro de indiferencia comenzó a formarse, borrando los recuerdos y las emociones, dejando un vacío que amenazaba con consumir todo. En ese momento, Iván, el que siempre había sido el más callado y reflexivo, comprendió que la batalla no podía librarse solo desde la mente, sino desde el corazón. Con una voluntad inquebrantable, se levantó y, con su voz resonando por todo el corazón de la conexión, dijo: el vacío no puede destruir lo que somos. Podemos ser diferentes, podemos ser complejos, pero en nuestra diversidad es donde reside nuestra verdadera fuerza.
La luz y la oscuridad, la alegría y la tristeza, todas las emociones y pensamientos que nos componen, son necesarios. Solo cuando nos abrazamos en nuestras diferencias, somos completos. En ese momento, todos los seres presentes comprendieron lo que Iván había dicho. No era solo un llamado a la unidad, sino un recordatorio de que cada emoción, cada pensamiento, cada ser tenía un valor fundamental. Los seres de todos los mundos comenzaron a unir sus fuerzas, no a través de la lucha, sino mediante el compromiso profundo con la diversidad de la existencia. Y fue entonces cuando Elena, con su sabiduría y comprensión de la magia del equilibrio, extendió sus manos hacia el corazón de la conexión. Desde sus manos, una ola de energía se desató, no como una explosión de luz, sino como una suave vibración que comenzó a resonar en cada rincón del cosmos. La energía no borró el vacío, sino que lo transformó. La indiferencia comenzó a desmoronarse, y lo que quedaba era una luz difusa, suave, que abrazaba las diferencias y las aceptaba sin juzgarlas. El vacío, que había nacido del deseo de uniformidad, se disolvió al comprender que la unidad no significaba ser igual, sino ser uno en la diversidad. Los mundos comenzaron a sanar, y el corazón de la conexión brilló con una nueva luz, más fuerte que nunca. La batalla había terminado, pero la misión de los embajadores del equilibrio aún no había concluido. Sabían que, aunque el vacío había sido derrotado, la verdadera tarea de mantener el equilibrio era una responsabilidad que nunca terminaría. El universo seguiría cambiando, y las diferencias seguirían existiendo, pero ahora las civilizaciones comprendían que el equilibrio no se encontraba en la lucha, sino en la aceptación de esas diferencias y en el respeto mutuo. Elena e Iván, una vez más, sabían que su misión era un viaje eterno. Así, con el corazón lleno de esperanza, pero también con la comprensión de que la batalla por el equilibrio nunca sería fácil, continuaron su camino. Y en los mundos que habían salvado, en las estrellas que brillaban más intensamente, en los corazones de todos los seres, su legado permaneció, un recordatorio de que la luz y la sombra, la paz y el caos, la alegría y el dolor, solo existían juntos, en un equilibrio perfecto. A medida que los siglos pasaron, Elena e Iván continuaron siendo los guardianes del equilibrio, pero ya no viajaban en solitario. Otros, inspirados por su ejemplo, habían tomado su causa y se habían convertido en embajadores del equilibrio, difundiendo su sabiduría y manteniendo la armonía en los mundos interconectados. La orden, como se conocía ahora, estaba presente en cada rincón del universo, guiando a las civilizaciones para que no perdieran de vista lo más esencial, la importancia de aceptar y abrazar la complejidad de la vida. Aunque su misión de restaurar el equilibrio había sido completada, un nuevo desafío surgió. En los mundos más remotos, los humanos y seres de otras razas comenzaron a experimentar una sensación de desconexión. En lugar de vivir en armonía con la diversidad, muchos empezaron a enfocarse únicamente en sus propios intereses y deseos, olvidando las enseñanzas del pasado. El equilibrio alcanzado parecía, por momentos, volverse frágil. La indiferencia, aunque derrotada en su forma más oscura, volvió a resurgir de maneras más sutiles. En este nuevo ciclo, la búsqueda de la armonía comenzó a ser menos una cuestión de restaurar el balance entre luz y sombra, y más un esfuerzo por evitar el olvido. Los embajadores del equilibrio comprendieron que el verdadero desafío no era solo mantener la paz externa, sino fomentar una conexión continua entre los seres, recordándoles que la diversidad no era solo algo que se debía aceptar, sino algo que se debía celebrar constantemente. Para ello, los embajadores organizaron un evento grandioso y trascendental, conocido como el Festival de las Estrellas, un encuentro donde todas las razas y culturas de los mundos más alejados y cercanos se reunirían en un solo lugar, compartiendo sus historias, tradiciones y valores. Este evento no solo sería una celebración, sino una reafirmación de la conexión entre todos los seres. En este festival, cada ser tendría la oportunidad de contar su historia, cantar sus canciones, mostrar sus creaciones, compartir sus saberes y recuerdos más profundos. Elena, ahora una figura casi mítica, sentía la necesidad de intervenir de una manera más directa. Sabía que, por más que la armonía fuera un objetivo noble, siempre habría momentos en los que la oscuridad amenazara con envolverlo todo. Sin embargo,
También entendió que la clave para mantener el equilibrio era la educación continua, el recordatorio constante de la importancia de las relaciones, de cómo cada individuo se conecta con los demás, cómo la interacción y la comunicación eran esenciales para la armonía del universo. En el corazón de la celebración, Iván, que había madurado aún más con los años, compartió con todos una profunda reflexión. El equilibrio, dijo, no es una meta estática, sino un proceso constante. No es solo luz y oscuridad, sino también la belleza del reconocimiento mutuo. No se trata de coexistir en silencio, sino de vivir con la comprensión activa de las necesidades del otro. De escuchar, de aceptar, y de aportar a la totalidad. El Festival de las Estrellas se convirtió en una tradición que trascendió generaciones, un evento que no solo celebraba las diferencias, sino que también enseñaba el valor de escuchar, aprender y compartir, creando una red infinita de conexión y comprensión. Las siguientes generaciones, inspiradas por la visión de los embajadores, comenzaron a crear comunidades interdimensionales donde las diversas razas y especies vivían juntas, compartiendo su cultura, su conocimiento y sus tradiciones. Sin embargo, la misión de los embajadores nunca fue simple. Sabían que el equilibrio que habían alcanzado era frágil y que el vacío, aunque derrotado, siempre estaría al acecho, intentando sumergir el universo en una indiferencia aún más grande. Aunque la batalla principal había sido ganada, Elena e Iván sabían que el verdadero trabajo estaba en mantener la llama de la empatía y la conexión encendida. Finalmente, en uno de sus últimos viajes, Elena e Iván encontraron un lugar especial, más allá de los mundos que conocían, un pequeño rincón entre las estrellas donde los flujos del tiempo y el espacio se entrelazaban de manera única. Aquí, ambos decidieron hacer una pausa en su misión y reflexionar sobre todo lo que habían logrado y aprendido. El equilibrio, Iván, dijo Elena, mirando las estrellas que titilaban en el firmamento, es un baile eterno. Nunca está completamente resuelto, pero eso es lo que lo hace hermoso. Es un viaje sin fin, y mientras lo recorramos, debemos recordar siempre que lo más importante no es llegar al destino, sino quienes nos convertimos en el camino. Iván asintió, con una sonrisa sabia en su rostro. Y nunca estaremos solos en este viaje. Hay muchos que seguirán nuestra senda, y siempre habrá nuevos caminos que explorar. Porque el equilibrio no se encuentra en la perfección, sino en la aceptación de nuestra naturaleza cambiante. Con esas palabras, ambos sabían que su misión, aunque marcada por una última etapa de descanso, seguiría siendo un proceso sin fin. La luz y la sombra seguirían danzando, y la armonía seguiría siendo un objetivo constante, guiado por aquellos dispuestos a vivir en equilibrio con la diversidad de lo que era. El legado de los embajadores del equilibrio no moriría, sino que continuaría creciendo, siempre recordando que, a través de la aceptación, la comprensión y la conexión, los seres de todos los mundos podrían seguir creando un universo en el que la diversidad y la unidad coexistieran como una sola fuerza, más fuerte que cualquier oscuridad que pudiera surgir. Y así, bajo el brillo eterno de las estrellas, Elena e Iván, ahora más sabios que nunca, descansaron en el profundo silencio del cosmos, sabiendo que el viaje del equilibrio no tenía fin, solo nuevos comienzos. Los siglos continuaron su marcha, pero las historias de Elena e Iván, y el legado de los embajadores del equilibrio, siguieron siendo recordadas y vividas a través de generaciones. Las semillas que habían plantado en los mundos más diversos continuaron floreciendo, dando lugar a nuevas comunidades, nuevas formas de vivir en armonía, y nuevas generaciones de seres dispuestos a mantener el equilibrio que tanto costó lograr. Aunque los embajadores originales se retiraron de la primera línea de acción, sabían que su rol como guías y guardianes era ahora más esencial que nunca. Pero el universo, siempre cambiante, nunca deja de sorprender. Un día, muchos siglos después de la última gran batalla, un joven llamado Astraeus, descendiente lejano de aquellos que alguna vez lucharon junto a los primeros embajadores, descubrió un antiguo artefacto que brillaba con una luz intensa. Este objeto, que parecía estar compuesto de fragmentos de estrellas caídas y sueños olvidados, fue encontrado en el planeta Elgen, un mundo que no había sido visitado desde los días de Elena e Iván. Este artefacto era conocido como la llama celestial, un antiguo símbolo de la conexión entre todos los mundos. Sin embargo,
lo que Astraeus no sabía era que la llama celestial no solo era una reliquia del pasado, sino una llave que conectaba a todas las realidades. La llama no solo mantenía el equilibrio, sino que tenía el poder de abrir puertas a otras dimensiones, a mundos desconocidos que hasta ese momento se habían mantenido ocultos. Astraeus, movido por un impulso que no comprendía del todo, llevó la llama a un antiguo templo en el centro de Elgen, un lugar que se decía estaba protegido por las energías del cosmos mismo. Al colocar la llama en su pedestal, el suelo tembló, y una grieta en el espacio-tiempo se abrió ante él. Lo que Astraeus descubrió fue que no solo los mundos conocidos estaban conectados, sino que el universo entero estaba compuesto por una red infinita de dimensiones entrelazadas, cada una con su propia esencia, pero todas interdependientes. La llama celestial no era solo un símbolo de la conexión, sino una llave del destino, un artefacto que podía alterar el flujo de la realidad misma. Sin saberlo, Astraeus había desatado una nueva era de exploración cósmica, una era que traería consigo tanto nuevos desafíos como oportunidades. Las puertas entre los mundos, que habían permanecido cerradas, ahora se abrían, permitiendo el cruce de dimensiones y la mezcla de las diversas razas y culturas de formas que nunca antes se habían imaginado. Sin embargo, esta apertura de dimensiones también trajo consigo una nueva amenaza. Mientras los embajadores del equilibrio habían logrado derrotar a el vacío, una nueva oscura entidad conocida como el caos comenzó a emerger. El caos no era simplemente la falta de orden o estructura, sino una fuerza primordial que alimentaba la fragmentación entre las realidades, buscando deshacer las conexiones que mantenían unidas las dimensiones. El caos deseaba sumergir el universo en una espiral de anarquía infinita, donde las fronteras entre los mundos no existieran, y cada realidad se fragmentara en infinitas versiones de sí misma, todas aisladas y perdidas. Esta entidad había existido desde los albores del cosmos, pero su poder solo se había manifestado ahora, con la apertura de las puertas de Menschenels. Astraeus, reconociendo el peligro que representaba esta nueva fuerza, contactó a los últimos embajadores del equilibrio, quienes habían formado una cámara de sabios para preservar los principios de la armonía. A pesar de ser un joven, Astraeus sentía que su destino estaba irrevocablemente ligado al equilibrio de los mundos. Convocó a los embajadores de los diferentes mundos para reunirse, y junto a ellos, comenzaron a preparar una nueva misión: cerrar las grietas de Menschenels abiertas por la llama celestial y restaurar el equilibrio entre los mundos, antes de que el caos pudiera deshacer todo lo que había sido logrado. A medida que la nueva misión comenzaba, las estrellas mismas parecían responder a la llamada. Aquellos que habían sido tocados por los embajadores del equilibrio, tanto seres de luz como de sombra, comenzaron a movilizarse. Los viejos aliados de Iván y Helena, los habitantes de mundos distantes, y los descendientes de los guardianes de la primera hora, todos se unieron bajo una causa común. El universo, de alguna manera, había vuelto a despertar para enfrentar un nuevo reto, uno que podría poner a prueba todo lo que se había logrado en el pasado. Astraeus, con la llama celestial en mano, se convirtió en la nueva figura central en esta era de exploración y lucha por el equilibrio. Sabía que el destino de los mundos ya no dependía solo de los grandes héroes del pasado, sino de la unidad colectiva de todos los seres que compartían el cosmos. Cada raza, cada cultura, cada historia, cada individuo tenía un papel que desempeñar. En ese momento, los embajadores del equilibrio comprendieron algo fundamental: el equilibrio nunca es un estado fijo. El equilibrio es una danza, una continua negociación entre las fuerzas de la luz, la sombra, el orden y el caos. Y aunque en cada ciclo del universo el desafío cambie, el papel de aquellos dispuestos a mantener la armonía permanecería intacto. Y así, mientras las dimensiones se entrelazaban y nuevas aventuras comenzaban, la luz de la llama celestial seguía brillando, recordando a todos que el equilibrio no era algo que se alcanzaba una vez, sino algo que se cultivaba, se defendía y se celebraba en cada paso del viaje cósmico. El viaje de los embajadores, de Astraeus y de todos los seres que mantenían el equilibrio, nunca tendría fin. Porque el universo, en toda su magnificencia y complejidad, era una danza infinita de creación, destrucción y renacimiento, una danza que solo podía continuar gracias al esfuerzo colectivo, la comprensión mutua y la celebración de lo diverso. Con el despertar del caos,
las primeras señales de disturbios comenzaron a notarse en los mundos más distantes. Las fronteras entre dimensiones se volvieron inestables. Mundos que antes se mantenían aislados empezaron a verse invadidos por entidades de otras realidades, criaturas extrañas y distorsionadas, que no pertenecían a ningún lugar conocido. El flujo de magia y energía comenzó a alterarse, y los seres más poderosos de los reinos comenzaron a sentir un creciente desequilibrio en las fuerzas naturales. Astraeus, junto a su grupo de embajadores renovados, inició una serie de expediciones a través de las grietas de Men's Channels para entender la magnitud del daño causado por la apertura de las puertas. Descubrieron que, mientras las entidades caóticas se infiltraban en los mundos, el corazón de la conexión, el punto central de la armonía del cosmos, había comenzado a deteriorarse. Este lugar, que antes mantenía un equilibrio perfecto, ahora parecía estar perdiendo su poder, como si algo estuviera desgarrando la red de la que todos los mundos dependían. El equipo de Astraeus viajó a través de dimensiones desconocidas, enfrentándose a monstruosidades nacidas del caos, seres deforme, sombras pulsantes que distorsionaban la luz, y ecos de realidades alternativas en las que la historia y el tiempo se habían torcido de maneras incomprensibles. Sin embargo, también encontraron vestigios de lo que quedaba de las antiguas civilizaciones de los embajadores, fragmentos de sabiduría escondidos en mundos olvidados. Estos vestigios revelaron la existencia de un antiguo arte secreto conocido como el tejido del cosmos, un poder primordial que había sido utilizado en la antigüedad para sellar el caos y restaurar el equilibrio. Pero el tejido del cosmos no era una herramienta fácil de utilizar. Requería de una sangre pura, alguien con una conexión directa a todas las realidades, alguien capaz de tejer las dimensiones con su propia esencia. Astraeus, por su linaje y por haber sido tocado por la llama celestial, parecía ser el elegido para este ritual. La tarea era monumental, y Astraeus sabía que la responsabilidad recaía sobre él, pero también comprendía que no podría hacerlo solo. Necesitaría la ayuda de aquellos con los que había compartido su viaje, los embajadores, las razas y seres de los mundos, cada uno con habilidades únicas que podrían complementar el proceso de restauración. Además, Astraeus se dio cuenta de que no solo se trataba de una lucha externa contra el caos, sino de un desafío interno. El caos no solo estaba desintegrando las dimensiones, también estaba sembrando semillas de duda, miedo y desesperación dentro de cada ser, corrompiendo sus corazones y mentes. Era necesario reconstruir la confianza en sí mismos y en el otro, restaurando la fe en la unidad y la diversidad. Por ello, Astraeus convocó a un consejo formado por las razas más diversas, los humanos, los seres alados de Aetera, los guardianes de los mares de Celara, los magos y sabios de Teralis, los habitantes de las tierras flotantes de Elgen, y todos aquellos que alguna vez habían sido tocados por los embajadores del equilibrio. En el centro de la reunión, bajo el cielo estrellado del corazón de la conexión, Astraeus les habló de su misión y del poder que el tejido del cosmos requería. El caos no solo nos desafía con su fuerza, dijo Astraeus, con voz resonante y solemne, sino con su duda. Nos hace preguntarnos si realmente podemos estar unidos, si realmente podemos mantener el equilibrio entre nosotros. Pero sabemos que la diversidad no es un obstáculo, es nuestra fortaleza. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar. Cada dimensión, cada raza, cada ser tiene un papel que desempeñar. Solo unidos podemos restaurar la red, y solo juntos podremos derrotar al caos. Las palabras de Astraeus resonaron en los corazones de todos los presentes. Fue entonces cuando el primer paso de la restauración comenzó, una serie de rituales y ceremonias para fortalecer las conexiones entre las dimensiones, unir las energías dispersas y devolverles su cohesión. Cada embajador, cada ser que había aprendido del equilibrio, ofreció su poder, su sabiduría y su voluntad para sellar las grietas abiertas por el caos. Los habitantes de los mundos, desde los más humildes hasta los más poderosos, se unieron en este esfuerzo, tejiendo la luz de la esperanza en el tejido mismo del cosmos. Pero incluso con el esfuerzo colectivo, el caos se resistió. Cada grieta que se cerraba era seguida por una nueva distorsión, más profunda y más peligrosa. Astraeus se dio cuenta de que el tejido del cosmos por sí solo no sería suficiente para vencer al caos. Necesitaba algo más,
la comprensión total de la conexión entre todas las realidades. Necesitaba comprender cómo, a pesar de las diferencias, todos los seres y mundos estaban unidos en una danza eterna, en la que cada movimiento afectaba al siguiente. Con esta nueva comprensión, Astraeus realizó el último paso del ritual, fusionando su esencia con el tejido del cosmos, entrelazando su ser con el equilibrio universal. Se convirtió en un punto de convergencia, un nodo que unía todas las realidades. El caos, al intentar romper este punto, comenzó a colapsar bajo su propio peso, desintegrándose lentamente mientras las grietas de Menschenel se cerraban una a una. Pero Astraeus no se detuvo allí. Sabía que, aunque el caos había sido detenido, el trabajo de los embajadores del equilibrio nunca terminaría. La red de conexiones, aunque restaurada, debía ser mantenida constantemente, cultivada a través de la comprensión, la empatía y el esfuerzo colectivo. Los embajadores del equilibrio, junto a los seres de todas las dimensiones, entendieron que el verdadero equilibrio era un proceso constante de creación y recreación, de interacción y cambio. Con el caos finalmente contenido y el tejido del cosmos restaurado, Astraeus miró al vasto universo que se desplegaba ante él. Sabía que el viaje no había terminado. La danza del equilibrio seguiría siendo un reto constante, pero ahora, con una nueva generación de embajadores dispuestos a mantener las conexiones entre todos los mundos, había una renovada esperanza. El equilibrio, al fin y al cabo, no era solo el fin de una lucha, sino el comienzo de un viaje eterno, en el que todas las dimensiones, todos los seres, y todas las historias seguían entrelazándose, cada una aportando su propia luz a la vasta tela del universo. Y así, bajo las estrellas brillantes, el viaje de Astraeus y los embajadores del equilibrio continuó, no como una lucha contra el caos, sino como una celebración eterna de la unidad en la diversidad. A medida que las dimensiones se estabilizaban y el universo encontraba un nuevo orden, Astraeus y los embajadores del equilibrio comprendieron que el verdadero reto no era simplemente evitar la desintegración del cosmos, sino mantener viva la esencia misma de lo que representaba la conexión entre todos los mundos. El ritual que había sellado el caos no era solo un acto de poder, sino también una semilla de renovación. Astraeus había conectado su alma al tejido del cosmos, convirtiéndose en un punto central de poder y comprensión. Sin embargo, al hacerlo, también despertó una conciencia profunda dentro de él: el equilibrio nunca sería algo impuesto desde afuera, sino algo que debía cultivarse en lo más profundo de cada ser, en cada uno de los mundos, en cada momento del tiempo. Con esta revelación, Astraeus comprendió que los embajadores del equilibrio no solo debían ser guardianes, sino maestros del entendimiento. Ya no bastaba con solo proteger las dimensiones y restaurar el orden cuando se desmoronaban, la misión ahora era más compleja. Debían asegurarse de que las próximas generaciones comprendieran que el equilibrio no solo se trataba de mantener el orden, sino de celebrar las diferencias y aprender de ellas. En lugar de resistir al caos, debían integrarlo dentro de la red cósmica, enseñando que el cambio, la transformación y la imperfección eran fuerzas naturales que podían ser canalizadas para la evolución de todos los mundos. Astraeus, junto con los embajadores más sabios, comenzó un nuevo proyecto, la Escuela de la Armonía Universal. Esta escuela no solo estaba destinada a los sabios y magos, sino a todas las razas y seres del universo. Su propósito era enseñar a los futuros embajadores, y a toda forma de vida, cómo conectar las dimensiones de manera consciente y profunda. Querían asegurarse de que los habitantes de cada mundo comprendieran que el verdadero poder no residía en la fuerza o el control, sino en la colaboración. El Templo de la Armonía fue erigido en el corazón de la conexión, un lugar neutral que permitía a todos los mundos viajar sin restricciones, donde cada ser podía aprender, enseñar y compartir. El templo estaba en una dimensión especial que no pertenecía a ninguna raza en particular, sino que era un espacio transdimensional, accesible desde cualquier punto del cosmos. Aquí, seres de todas las especies podían unirse para discutir y resolver los conflictos, intercambiar ideas y estudiar cómo cada acción afectaba al resto del universo. Astraeus enseñó que el equilibrio no significaba simplemente equilibrar fuerzas opuestas, sino crear un fluir continuo entre ellas. La luz y la oscuridad, la creación y la destrucción, el orden y el caos, todos estaban conectados en una danza eterna.
En lugar de verlos como enemigos, los seres del universo debían aprender a reconocerlos como compañeros de viaje, fuerzas que podrían ser aprovechadas para la evolución de la existencia. Sin embargo, mientras los embajadores del equilibrio se dedicaban a enseñar estos principios, algo aún latía en las sombras. A pesar de la unidad lograda, había quienes se oponían a la idea de la conexión universal. En las fronteras más alejadas, ciertos grupos se rehusaban a aceptar la diversidad y las enseñanzas de los embajadores. Aunque el caos había sido contenido, sus vestigios seguían susurrando a aquellos que sentían que el orden estaba siendo desmoronado por las intervenciones de los embajadores. Al principio, Astraeus pensó que estas pequeñas resistencias eran solo una reacción natural al cambio, pero pronto se dio cuenta de que algo más profundo estaba en juego. Un poder oscuro, que había estado dormido por siglos, comenzaba a despertar de nuevo. La fuerza de la desunión, un antiguo enemigo que había sido neutralizado por los primeros embajadores, estaba resurgiendo. La fuerza de la desunión no era simplemente un ente externo, sino un virus que podía infiltrarse en las mentes de los seres, alimentándose de sus miedos, sus prejuicios y sus dudas. Esta fuerza no quería destruir el universo, sino despojarlo de su unión. Su objetivo era hacer que los seres olvidaran la interconexión entre todos los mundos, alentándolos a dividirse nuevamente, a aislarnos unos de otros, a buscar solo sus propios intereses y a rechazar la diversidad como una amenaza. Astraeus, sintiendo el crecimiento de esta energía, convocó a una nueva cumbre de embajadores, buscando unir a todos una vez más. Sin embargo, pronto comprendió que el desafío no era solo externo. La fuerza de la desunión era poderosa precisamente porque reflejaba las tensiones internas de cada ser. La desconfianza, el miedo y la división no solo existían en el cosmos, existían también dentro de cada uno de ellos. La tarea no sería solo luchar contra un enemigo externo, sino también transformar las sombras dentro de cada corazón. Con el tiempo, Astraeus y los embajadores comenzaron a estudiar la fuerza de la desunión. Descubrieron que para neutralizarla, no era suficiente con enfrentarse a sus manifestaciones externas. Debían encontrar una forma de sanar las heridas internas de los seres y ayudarles a aceptar las partes más oscuras de sí mismos. Era necesario reconciliarse con los miedos, con los prejuicios, con las diferencias, y aprender a vivir en armonía no solo con los demás, sino con uno mismo. Astraeus entendió que el verdadero trabajo de los embajadores del equilibrio era entonces educar, enseñar a los seres a ser conscientes de las sombras dentro de ellos, para que pudieran superarlas y contribuir a un universo más unido. El equilibrio no era solo un estado externo, sino un proceso de transformación constante en el interior de cada individuo. Así, con una nueva misión en mente, los embajadores del equilibrio se convirtieron en sanadores del alma tanto como en protectores del universo. La danza del equilibrio continuó, pero ahora con una comprensión más profunda. La armonía no era solo un destino, sino un viaje interno y colectivo. El universo, una vez más, seguía avanzando, entrelazado por la conexión infinita de seres dispuestos a aprender, a cambiar y a crecer, abrazando tanto la luz como la oscuridad, y sabiendo que el verdadero poder residía en la unidad y la aceptación de todos los seres, tal y como Astraeus había aprendido en su camino. Y así, el viaje continuó, porque el equilibrio nunca se alcanza, sino que se crea, se vive y se transforma con cada acción, con cada pensamiento y con cada corazón que late en el vasto cosmos.